Dios los bendiga a todos. Hoy tengo el honor de compartir un poderoso testimonio de nuestra querida hermana Sara, una mujer de 71 años que sufrió un profundo dolor tras la pérdida de su amado esposo. Este dolor la llevó a una experiencia cercana a la muerte que finalmente transformó su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Durante este extraordinario viaje, también tuvo un encuentro divino con la legendaria Katherine Kuhlman. Mi nombre es Sara, y mi vida ha sido un largo y tortuoso camino de fe, un viaje marcado por momentos de gracia, así como por profundos desafíos que pusieron a prueba y, a veces, incluso destrozaron mis creencias. Ahora, a la edad de 71 años, vivo en un pequeño y tranquilo pueblo del Medio Oeste, donde la vida parece moverse al ritmo de una época más tranquila y sencilla. A menudo me encuentro reflexionando sobre el curso de mis años, sobre las alegrías que he experimentado, las tristezas que me han formado y las lecciones que, lenta pero seguramente, me han guiado hacia adelante. Nací y crecí en una familia profundamente religiosa, donde la fe no solo se enseñaba sino que se vivía. Mi abuela, una mujer cuya fe era inquebrantable y cuyas oraciones siempre estaban llenas de poder, se convirtió en mi primera mentora espiritual. Fue ella quien me llevó a los servicios de sanación dirigidos por la reconocida Katherine Kuhlman, experiencias que están grabadas en mi memoria para siempre. El nombre de Katherine resuena profundamente dentro de las paredes de mi infancia, porque esas noches que pasé en su presencia estaban llenas de esperanza y una calidez que parecía envolver a todos los que estábamos en la habitación. Sus palabras transmitían una extraordinaria sensación de paz y fe, como si la presencia de Dios fuera tangible, al alcance de la mano. Hablaba de los milagros no como acontecimientos raros y lejanos, sino como sucesos cotidianos, inculcándonos la creencia de que todo era posible mediante la fe. Hizo que lo divino pareciera tan cercano, tan real, que encendió una chispa en nuestros corazones, una chispa que permaneció conmigo durante años. Sin embargo, a medida que la vida se desarrollaba, no me libré de las pruebas y tribulaciones que a menudo vienen con el envejecimiento. La reciente muerte de mi marido, un hombre amable y gentil cuya fe reflejaba la mía, dejó un vacío en mi corazón que parecía imposible de llenar. Me encontré vagando por los pasillos vacíos de nuestra casa, cada habitación un recordatorio del amor que compartíamos, la risa que una vez llenó el aire y los sueños que habíamos construido juntos. Fue en esos momentos de tranquila soledad, mientras me aferraba a los ecos desvanecidos de nuestra vida, que una oscuridad abrumadora comenzó a instalarse. El dolor lo consumía todo y las dudas se infiltraban en mi mente como un viento implacable, susurrando entre las hojas de mi alma. El peso de la pérdida amenazaba con tragarme por completo, y me preguntaba si alguna vez encontraría el camino de regreso a la paz que una vez conocí. El testimonio de Sara es un testimonio notable de la fortaleza del espíritu humano y el poder transformador de la fe. Manténgase atento para escuchar más sobre cómo su vida cambió para siempre gracias a la presencia divina que encontró durante su experiencia cercana a la muerte. ¿Entendí realmente la profundidad del amor de Dios por mí? ¿Era digno de su gracia ilimitada o de alguna manera no había estado a la altura de sus expectativas? Estas preguntas consumían mis pensamientos a medida que entraba en los últimos capítulos de mi vida. A los 71 años, me encontré luchando con una profunda sensación de falta de propósito que carcomía mi espíritu y nublaba cada momento de vigilia. Cada día se sentía como una batalla silenciosa, con el peso de las preguntas sin resolver presionándome como una tormenta implacable. Anhelaba desesperadamente redescubrir el significado de mi vida, reavivar la pasión por la fe que una vez había ardido tan intensamente dentro de mí. En un esfuerzo por encontrar la paz, pasé incontables horas en oración, con la esperanza de sentir el abrazo reconfortante de la presencia de Dios. Me sumergí en las Escrituras, buscando consuelo en las antiguas palabras que una vez me habían dado fuerza. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, mi corazón se sentía pesado, agobiado por las sombras de la desesperación. Podía recordar las enseñanzas de Jesús, las promesas de vida eterna y el amor infinito de Dios, pero esas verdades parecían distantes, como si estuvieran veladas por una espesa niebla de incertidumbre. Cuanto más buscaba consuelo en las páginas de la Biblia,
más me sentía atraída por las historias de sanación y redención, aferrándome desesperadamente a la esperanza que ofrecían. A menudo pensaba en los poderosos servicios de sanación de Catherine Kuhlman, que había hablado tan apasionadamente del amor de Jesús como una fuerza que lo abarca todo, un amor tan profundo que podía sanar incluso las heridas más profundas. Mientras leía las Escrituras, era como si cada pasaje hablara directamente a mi cansado corazón. Pero a pesar de eso, no podía quitarme de encima la sensación de que estaba a la deriva en un vasto océano de dudas, anhelando un faro de luz que me guiara de regreso a tierra firme. La oscuridad de la incertidumbre me rodeaba y sentía que me alejaba cada vez más de la fe a la que una vez me había aferrado con tanta fuerza. Lo que aún no sabía era que me esperaba un encuentro profundo, una experiencia que alteraría para siempre el curso de mi viaje espiritual. Al enfrentar mis miedos más profundos, redescubriría el amor inquebrantable de Dios y el poder de la fe que siempre había sido mi compañero constante. La lucha interior que sentía no era el final, sino más bien el comienzo de un despertar milagroso, uno que finalmente me llevaría de regreso al corazón mismo de mi fe. Sería a través de este encuentro divino, iluminado por el recuerdo de las enseñanzas de Catherine Kuhlman y los susurros del Espíritu Santo, que encontraría la claridad y la paz que había estado buscando desesperadamente. Esta experiencia me recordaría que el amor de Dios nunca flaquea, incluso en nuestros momentos de más profunda duda, y que su luz puede atravesar incluso los momentos más oscuros. Era una tarde aparentemente normal cuando se desarrolló lo extraordinario, un día que comenzó con el suave resplandor del sol que se filtraba a través de la ventana de mi sala de estar y terminó de una manera que nunca podría haber anticipado. Los recuerdos familiares y reconfortantes de mi difunto esposo flotaban en el aire como la dulce fragancia de las lilas en flor, un recordatorio constante del profundo amor que compartimos a lo largo de los años. Me encontré sentada sola en nuestro sillón favorito, perdida en mis pensamientos mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, una colección de instantáneas que narraban nuestra vida juntos. Cada página que pasaba parecía llevar consigo los ecos de nuestro viaje, reuniones familiares llenas de risas, la calidez de las vacaciones compartidas y esos momentos tranquilos e íntimos de conexión que habían definido nuestro matrimonio. A medida que la luz del sol se desvanecía lentamente y las sombras de la tarde se extendían por la habitación, también una profunda sensación de dolor se instaló en mi corazón. Comenzó como un susurro de tristeza, apenas perceptible al principio, pero pronto se convirtió en una tormenta furiosa, abrumadora, sofocante e implacable. El peso de la soledad me oprimía con fuerza el pecho y, en ese momento, sentí un aislamiento insoportable. Cerré el álbum, un profundo dolor se agitaba en mi alma, y en mi desesperación, busqué mi Biblia, desesperada por encontrar alguna forma de consuelo en sus páginas sagradas. Mientras leía, mi corazón se aferró a las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Pero incluso cuando estas palabras intentaron ofrecer consuelo, la oscuridad a mi alrededor solo pareció profundizarse. Sentí que las sombras se cerraban más y más, presionándome por todos lados. De repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho y jadeé, agarrando la tela de mi camisa mientras el pánico se apoderaba de mí. El mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, como si me estuvieran arrastrando hacia un vasto e insondable vacío, y en ese instante, sentí que me desvanecía, como si la esencia misma de mi ser fuera arrastrada hacia una oscuridad infinita. En esos momentos finales, me consumió un profundo vacío, una sensación que era más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Los sonidos familiares del mundo exterior, pájaros cantando, autos pasando, se desvanecieron en la nada, reemplazados por un silencio pesado y sofocante que parecía tragarlo todo. A medida que me acercaba a la inconsciencia, me invadió una inquietante comprensión: estaba dejando todo atrás. Mis pensamientos se precipitaron hacia los muchos sueños que nunca se harían realidad, las innumerables conversaciones que nunca tendría y los miembros de mi familia que nunca podría volver a abrazar. La idea de todo lo que se estaba perdiendo, todo lo que nunca experimentaría, me abrumaba con una profunda sensación de tristeza. Pero lo que no sabía es que ese momento de desesperación, ese fugaz instante de rendición a la oscuridad, marcaría el comienzo de un encuentro divino que alteraría el curso de mi vida para siempre.
De repente, la abrumadora oscuridad que me rodeaba empezó a cambiar y se transformó en un paisaje extraño y desconocido, caótico, amenazador y totalmente carente de luz. Me encontré de pie en medio de una extensión interminable y estéril, con el suelo bajo mis pies frío e implacable. Las sombras parpadeaban y danzaban a mi alrededor, sus formas inquietantes susurraban los arrepentimientos más profundos y los miedos más oscuros que había enterrado en mi interior durante mucho tiempo. Era como si cada error, cada paso en falso y cada elección que había hecho en mi vida viniera a la vanguardia de mi mente, y sentí todo el peso de mi existencia presionándome como una violenta tormenta. Las inquietantes visiones de mi pasado se cernían ante mí, momentos de duda, de miedo y de oportunidades que había dejado escapar. Estos recuerdos no eran solo recuerdos, eran acusaciones, cada una de las cuales me hacía sentir cada vez más indigna de la gracia de Dios. En ese lugar opresivo y aplastante, me pregunté cómo me había alejado tanto del camino de la fe inquebrantable. ¿Cómo había permitido que las pruebas de la vida, sus muchas distracciones y desilusiones, oscurecieran el amor que una vez sentí por mi Salvador? La oscuridad parecía burlarse de mí, tentándome con mis fracasos y mi incapacidad para cumplir las promesas que una vez me había hecho a mí misma y a Dios. Este reino desolado se sentía como una manifestación física de mis miedos más íntimos, una confrontación aterradora con mi propia alma, una que despojaba de las ilusiones reconfortantes a las que me había aferrado durante tanto tiempo. Me sentía completamente sola, como si nadie, ni siquiera Dios, pudiera llegar a mí en este lugar de desesperación. Sin embargo, incluso en el aislamiento abrumador, un pensamiento familiar atravesó el espeso velo de la desesperanza. Las enseñanzas de Jesús, palabras que había escuchado tantas veces, pero que nunca había entendido del todo, regresaron a mí. El suave susurro de su amor, que tantas veces había dado por sentado, resonó en mi mente con una claridad profunda: si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Esta promesa sencilla pero poderosa, que había atesorado durante toda mi vida, ahora se sentía como un salvavidas, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios todavía estaba disponible para mí. Era una luz a la que podía recurrir, incluso en este lugar aterrador y extraño. Y entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme por completo, un destello de luz, suave, pero innegable, atravesó la oscuridad sofocante. Fue una iluminación suave, como un faro que atravesaba la niebla, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la abrumadora desesperación. En ese instante, me di cuenta de que esto no era solo el final de algo, sino el comienzo de algo mucho más profundo, un punto de inflexión, un momento que se tambaleaba al borde de la revelación divina. Podía sentir que mi corazón comenzaba a agitarse, temblando de anticipación mientras una profunda sensación de conexión comenzaba a crecer dentro de mí. Ya no estaba sola. Una presencia, más poderosa que cualquier oscuridad, estaba cerca, más cerca de lo que jamás había imaginado. Un susurro de esperanza comenzó a surgir dentro de mí, indicando que no me habían olvidado, que incluso en los lugares más desgarradores, todavía me veían, todavía me amaban y todavía era digna de la luz. Ese era el momento en que todo estaba a punto de cambiar, un momento de gracia que me guiaría de regreso a la luz, de regreso a la fe que una vez conocí y anhelé en mis horas más profundas de necesidad. Mientras estaba allí, aislada en esa extensión desolada, las sombras a mi alrededor comenzaron a arremolinarse y a moverse como una tempestad, envolviéndome en un abrazo frío y sofocante. Cada movimiento parecía tener una intención maliciosa, provocando escalofríos en mi cuerpo al despertar los miedos enterrados durante mucho tiempo que tanto había intentado ignorar. Era como si me estuvieran atrayendo más profundamente hacia el núcleo mismo de mi propia psique, donde los ecos de mi vida reverberaban con arrepentimiento, dolor y las consecuencias de decisiones que ya no podía deshacer. Esta oscuridad, aunque parecía un lugar tangible, no era solo una fuerza externa, era un espejo que reflejaba mi confusión interior, mis dudas, mis fracasos y la dolorosa conciencia de la frecuencia con la que me había desviado del camino de la fe. Era un reino infernal que parecía una manifestación directa de mi propio espíritu, agobiado por las cargas que había soportado durante tanto tiempo. Mientras las sombras se cernían sobre mí, me encontré con fantasmas de mi pasado,
figuras que, aunque habían sido olvidadas hacía mucho tiempo, me resultaban demasiado familiares. Cada una representaba un fragmento de mi vida que había enterrado bajo capas de negación, una parte de mí que me había negado a enfrentar. Allí, en la oscuridad, vi a mi yo más joven, vibrante, llena de potencial, pero paralizada por inseguridades que me habían impedido abrazar plenamente el amor de Dios. Mi mente se inundó de recuerdos, momentos en los que dudé en compartir mi fe, cuando evité decir la verdad por miedo al rechazo y al juicio. Hubo momentos en los que elegí la duda sobre mí misma en lugar de la confianza que solo proviene de confiar en el plan de Dios. Cada recuerdo me golpeó como una daga, atravesando el espeso velo de negación que había tejido con tanto cuidado, obligándome a enfrentar la verdad que había evadido durante mucho tiempo. Entre las sombras cambiantes, mi yo más joven se destacaba, con los brazos cruzados desafiantemente, su rostro marcado por una dureza que reflejaba las dudas que yo había cargado. Ella era la encarnación de cada duda, cada susurro de indignidad que me había impedido abrazar plenamente la gracia de Dios. ¿Por qué dejaste que te definieran?, exigió, su voz como un eco inquietante en el silencio. Tuviste la oportunidad de brillar, de ser una luz en este mundo, pero te escondiste en las sombras. El aguijón de sus palabras me hirió profundamente, reverberando en el alma, mientras sacaban a la luz las verdades que había evitado durante tanto tiempo. En ese momento, sentí el peso aplastante de cada oportunidad perdida, cada vez que había permitido que el miedo me impidiera entrar en la luz a la que Dios me había llamado. Había dejado que mis dudas me controlaran, eligiendo la comodidad de mis miedos en lugar de la valentía de la fe. Y al hacerlo, había atenuado la luz que se suponía que debía compartir. Los espectros de mi pasado se cerraron a mi alrededor, sus susurros cada vez más fuertes, sus acusaciones más mordaces. ¿Lo ves ahora? Siseó una sombra, su forma se retorcía y cambiaba como el humo. Sin fe no eres nada. Mira a dónde te ha llevado la duda. Las palabras me envolvieron como cadenas, apretándose cada vez más, y sentí el peso de mis fracasos presionándome. Quería gritar, discutir, defender el amor que todavía sentía por Dios, el amor que, aunque parpadeaba débilmente, nunca se había extinguido por completo. Pero en ese momento de desesperación aplastante, no pude escapar del aguijón de la verdad. Había descuidado mi relación con él. Había permitido que los desafíos de la vida nublaran mi visión, distrayéndome de la luz que siempre estuvo allí, esperando para guiarme. Mi incapacidad para alimentar mi fe me había llevado hasta aquí, a esta oscuridad sofocante, y el peso de esa comprensión era casi insoportable. En medio de esta abrumadora confrontación con mis miedos más oscuros, un pequeño, pero inconfundible destello de determinación se encendió dentro de mi corazón. Comencé a darme cuenta de que esta aterradora oscuridad, tan opresiva y amenazante como era, tenía un propósito más profundo. No era simplemente un fin, sino un ajuste de cuentas necesario, que me obligaba a enfrentar las sombras que había permitido que se enconaran sin control en mi vida. En ese momento, comprendí que reconocer mis debilidades, mis dudas y mis fracasos no era una señal de derrota, sino más bien el primer paso hacia la redención. Me di cuenta de que el camino de la fe nunca se trataba de la perfección. Se trataba de la voluntad de enfrentar la oscuridad de frente, y al hacerlo, invitar a la luz a entrar para transformarla. Cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de mí por completo, recordé las poderosas palabras de Jesús en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Susurré esas palabras suavemente en el vacío, aferrándome a la esperanza que ofrecían como un salvavidas en una tormenta. Con cada gramo de fuerza, extraje de lo más profundo de mi ser y, lentamente, sentí que las sombras comenzaban a retirarse, que su fría garra sobre mi corazón se aflojaba. Fue como si el mismo acto de entregar mis miedos a la luz los hubiera hecho tambalear. En ese momento de realización divina, comprendí que no estaba realmente sola en esta lucha. Podía sentir la presencia de Dios, tangible, gentil, pero innegable, guiándome a través de la oscuridad, instándome a enfrentar directamente mis miedos, remordimientos y dudas. Entonces me di cuenta de que tenía una opción,
Podía elegir la fe en lugar del miedo, la luz en lugar de la oscuridad y la esperanza en lugar de la desesperación. Con cada respiración, tomaba la decisión de abrazar la luz del amor y la gracia de Dios, sin importar lo lejos que me había desviado o lo perdida que me sentía. Esta revelación profunda, esta fuerza renovada, fue lo que preparó mi corazón para el encuentro que me esperaba, un encuentro divino que traería claridad, sanación y una renovada sensación de esperanza. A medida que el peso opresivo de la oscuridad comenzó a desaparecer, pude sentir un calor que emergía de las profundidades de la desesperación. Era como si una luz, que no había sido creada por mí, estuviera abriéndose paso a través de las sombras pesadas que me habían sofocado durante tanto tiempo. La oscuridad parecía retroceder, reconociendo, tal vez incluso cediendo, a la llegada de algo sagrado, algo mucho más poderoso que los miedos que me habían atado. Entonces, a través de la niebla arremolinada y las sombras persistentes, emergió una figura, radiante y resplandeciente, bañada por un resplandor etéreo. Apenas podía creer lo que veía, pero allí estaba ella, Catherine Kuhlman, la querida evangelista y sanadora cuyas palabras y enseñanzas habían dado forma a mi fe desde la infancia. Apareció ante mí, como si saliera de una visión sagrada, su presencia exudaba gracia y compasión. Vestida con su característico vestido blanco fluido, irradiaba una calidez divina que llenaba el paisaje oscuro con una inconfundible sensación de paz. Su sola presencia parecía iluminar el mundo que nos rodeaba, alejando las sombras persistentes y llenando el aire con una energía que era a la vez reconfortante e inspiradora. En ese momento, supe que me habían llevado hasta allí, no por casualidad, sino por designio divino. Sara, dijo suavemente, su voz era una melodía suave y tranquilizadora que parecía atravesar las sombras persistentes en mi alma, trayendo calidez a un corazón que solo había conocido la desesperación durante tanto tiempo. No te he olvidado. Aunque has estado buscando esperanza en medio de tus luchas, estoy aquí para recordarte el increíble poder que puede brindar la fe. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando comprendí la verdad de sus palabras y me sentí abrumado por la realidad de su presencia ante mí. Catherine Kuhlman siempre ha sido una luz que ha guiado mi vida. Recordé las innumerables veces que me había sentado al lado de mi abuela, escuchando sus sermones en la televisión, cautivado por su capacidad de atraer a la gente hacia Cristo con su fe inquebrantable y su compasión. Ahora, allí estaba ella, en este lugar surrealista y atormentador, encarnando todo lo que había anhelado, una conexión profunda e inquebrantable con Dios y la reconfortante seguridad de que la sanación y la redención siempre eran posibles, incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué has venido?, pregunté, con la voz temblorosa de asombro e incredulidad, mientras trataba de darle sentido al increíble encuentro que se desarrollaba ante mí. Catherine se acercó, su presencia irradiaba calidez y comprensión. Sus ojos, llenos de bondad, se encontraron con los míos con una mirada que transmitía compasión y fortaleza. He venido a compartir contigo las profundas verdades de una vida vivida en la fe, respondió, sus palabras estaban llenas de la sabiduría de una vida dedicada al servicio de Dios. Muchas personas deambulan por la vida perdidas en sus dudas, como tú, pero hay un poder transformador en confiar en Dios, incluso cuando no puedes ver el camino a seguir en los momentos más oscuros. Mientras Catherine hablaba, sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. El peso opresivo de mis remordimientos e incertidumbres comenzó a desaparecer, y una sensación de paz comenzó a apoderarse de mí. Ella compartió historias de sus propias luchas con la duda, momentos en los que cuestionó su valía y su propósito, a pesar del extraordinario ministerio que había construido. Incluso yo enfrenté momentos de profunda prueba que pusieron a prueba mi fe, confesó, con su voz tranquila pero teñida de una vulnerabilidad que hizo que sus palabras fueran aún más poderosas. Pero fue en esos mismos momentos de lucha que experimenté la conexión más profunda con Dios. Catherine se acercó un poco más, su mirada intensa y penetrante, como si estuviera mirando directamente a las profundidades de mi corazón. Ya ves, Sara, continuó, su voz llena de una autoridad tranquila, Dios nunca nos abandona, incluso en nuestras horas más oscuras. Nos encuentra justo donde estamos, en el lugar mismo de nuestro dolor, y nos llama a acercarnos a Él.
La clave es abrazar su gracia, confiar en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos entenderlo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, tocando una fibra que había ignorado durante mucho tiempo, un anhelo que no sabía que todavía tenía. Sentí un deseo abrumador de comprender más, de captar la esencia de lo que ella me estaba ofreciendo, algo más grande que las dudas que habían definido mi existencia durante tanto tiempo. ¿Conoces la historia de Pedro caminando sobre el agua?, preguntó Catherine, su mirada pensativa como si me estuviera invitando a una reflexión más profunda. Pedro era un hombre de gran fe, pero empezó a hundirse cuando apartó la mirada de Jesús. Así como Pedro vaciló en la tormenta, nosotros también podemos perder de vista la presencia de Dios cuando nos centramos demasiado en nuestras circunstancias, en lugar de en sus promesas. Asentí con la cabeza, mi corazón se llenó de reconocimiento al recordar el conocido pasaje de Mateo 14, 22-33, donde Pedro, lleno de coraje y fe, se adentró en el agua hacia Jesús, solo para ser consumido por el miedo y la duda cuando notó el viento y las olas, lo que hizo que se hundiera en el mar. La voz de Catherine se suavizó mientras continuaba, sus palabras transmitían un profundo sentido de tranquilidad. La oración, querida, es el salvavidas que nos ancla en las tormentas de la vida, dijo, su tono sincero y apasionado. A través de la oración, nos conectamos con lo divino. Es en esos momentos tranquilos de búsqueda de Dios que encontramos claridad, consuelo y la fuerza para soportar. Ella hizo una pausa por un momento antes de citar la Escritura. Recuerden, Jesús dijo en Mateo 7, 7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Estas promesas no son solo palabras, son la verdad del corazón de Dios. En ese momento, una chispa de comprensión se encendió dentro de mí. Me di cuenta de que la oración había sido durante mucho tiempo una herramienta descuidada en mi propia vida, sepultada bajo el peso de la duda y el miedo. Las palabras de Catherine despertaron algo profundo dentro de mí. ¿Cuántas veces había dejado que mis incertidumbres silenciaran mis peticiones? ¿Con qué frecuencia había permitido que mis ansiedades ahogaran las súplicas desesperadas de ayuda que Dios estaba esperando escuchar? Se hizo evidente, había olvidado el poder de la oración, el acto simple pero profundo de acercarme a Dios en mis momentos de necesidad. Ella me instó a recuperar esa conexión, a acercarme a Dios con valentía y confianza, sabiendo que Él escucha cada clamor y siempre está presente para responder a los llamados de sus hijos. A medida que continuaba nuestra conversación, Catherine comenzó a compartir historias de su ministerio, historias de sanidades milagrosas y transformaciones profundas que se habían desarrollado ante sus ojos. Hablaba con gran convicción, su voz firme en la certeza de la obra de Dios en las vidas de quienes confían en Él. Los caminos de Dios están más allá de nuestro entendimiento, explicó, pero su amor es inquebrantable. Llega a los rincones más oscuros de la desesperación y nos lleva a la luz de la esperanza, incluso cuando parece imposible. Podía sentir su fe envolviéndome como un abrazo reconfortante, llenándome de una renovada sensación de esperanza y posibilidad. Se inclinó hacia mí, sus ojos clavados en los míos con una intensidad feroz. Sara, no estás definida por tus errores pasados. El peso de tus dudas, tus miedos, nada de eso puede apartarte de su gracia. La gracia de Dios es más que suficiente para cubrir cada defecto y cada fracaso. Eres digna de su amor, tal como eres. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma cansada, y sentí una sensación de alivio, como si las cargas que había llevado durante tanto tiempo se fueran levantando lentamente de mis hombros. Nunca lo olvides, agregó con una resolución suave pero firme, su voz inquebrantable, como si sellara la verdad de sus palabras en mi corazón para siempre. En ese momento profundo, Catherine Coleman pasó de ser una figura de inspiración distante de mi infancia a un testimonio viviente y vibrante del poder transformador de la fe para superar la oscuridad más profunda. Me di cuenta, con una claridad sorprendente, de que este encuentro no era un evento aleatorio sino una cita divina, una que había sido orquestada por Dios para iluminar mi camino hacia la sanación, la restauración y un nuevo comienzo. La pesada carga de mis remordimientos pasados, que se habían aferrado a mí durante tanto tiempo, comenzó a levantarse,
reemplazada por una convicción inquebrantable de que podía comenzar de nuevo. Podía abrazar un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de fe, propósito y un profundo sentido de la presencia guía de Dios. Que este momento sea un punto de inflexión para ti, dijo Catherine, con una voz llena de aliento y compasión. Sus palabras fueron como una cálida invitación a entrar en un futuro definido por la confianza en el plan de Dios. Confía en la luz de Cristo, y ella te guiará a través de cualquier oscuridad que enfrentes. En ese momento, algo dentro de mí se agitó, un deseo profundo e inquebrantable de reconectarme con mi fe, de redescubrir esa valentía y fortaleza que proviene de vivir en la luz del amor inmutable de Dios. Mientras la radiante presencia de Catherine me envolvía, podía sentir como los oscuros zarcillos de la desesperación aflojaban su dominio sobre mi corazón. Era como si su propio ser, infundido con el amor y la luz de Dios, hiciera retroceder las sombras que me habían perseguido durante mucho tiempo. Sus palabras resonaron en mi corazón, resonando con una verdad que había estado buscando desesperadamente pero que nunca había podido comprender por completo hasta ahora. Comprendí, en ese instante sagrado, que estaba en el umbral de la transformación. Este momento fue crucial, un momento decisivo que tuvo el poder de alterar toda la trayectoria de mi vida. Aférrate a las promesas de las Escrituras, Sara, me instó Catherine con dulzura, con una voz firme y tranquilizadora, pero llena de una fortaleza serena. La Biblia está llena de garantías de que Dios está con nosotros, incluso en nuestras horas más oscuras. Mientras hablaba, pude sentir que los restos de desesperación dentro de mí se desvanecían, reemplazados por un destello de esperanza que se había reavivado gracias a su fe inquebrantable. En ese destello, sentí el comienzo de un cambio poderoso. Su creencia firme se convirtió en la chispa que encendió el fuego de la esperanza dentro de mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo era posible, que realmente podía superar la oscuridad que había consumido mi vida durante tanto tiempo. Fue como si Catherine, en ese momento sagrado, me hubiera dado las herramientas que necesitaba para recuperar mi fe y la confianza para confiar en las promesas de Dios una vez más. Recuerden lo que dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, te ayudo, te sostengo con la diestra de mi justicia. Las palabras de Catherine resonaron en el silencio, llenando el espacio con una verdad reverberante que parecía perforar la densa oscuridad que me había consumido. Atravesaron el abismo como un poderoso rayo de luz que atraviesa una densa niebla, brillando con claridad y esperanza. Durante mucho tiempo, me había aferrado a mi dolor, sosteniéndolo como un escudo contra el miedo al cambio, temiendo seguir adelante, enfrentar lo que me esperaba. Pero las tiernas palabras de Catherine despertaron algo profundo dentro de mí, un anhelo, de recuperar la fe vibrante que una vez llenó mi corazón. Que las Escrituras te recuerden el amor infalible de Dios, instó, con voz firme y llena de sincera compasión. En Romanos 8:38-39 encontramos la seguridad de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni ninguna otra cosa en toda la creación, puede separarnos del amor de Dios. Sus palabras, llenas de convicción, me envolvieron como un cálido abrazo, reconfortante y firme. En estos versículos, continuó, se encuentra la clave para superar tus miedos y dudas. Cerré los ojos, permitiendo que su mensaje penetrara profundamente en mi alma. Mientras reflexionaba, la oscuridad que una vez me había parecido tan abrumadora comenzó a retroceder, reemplazada por una paz que lo abarcaba todo. Cada versículo que ella decía florecía dentro de mí como una delicada flor, esparciendo calidez y luz donde antes había habido frialdad y temor. Pensé en las innumerables veces que había recurrido a las Escrituras en mi vida, y en cómo las palabras de la Biblia siempre me habían ofrecido consuelo en momentos de prueba e incertidumbre. Las Escrituras eran más que solo palabras en una página, eran un salvavidas, un recordatorio tangible de las promesas de Dios, una fuente de fortaleza a la que aferrarme durante las tormentas más turbulentas de la vida. A medida que Catherine seguía hablando, sus palabras se convirtieron en un catalizador para una reflexión más profunda. Me encontré contemplando mi pasado, las formas en que me había distanciado de Dios.
Mis dudas habían tallado un abismo, una brecha que me había impedido experimentar plenamente su amor y su gracia. Pero ahora, de pie en la presencia de esta figura divina, sentí un poderoso impulso de tender un puente sobre esa brecha, de extender la mano y reconectarme con el Dios que había rechazado sin saberlo. El llamado a confiar, a apoyarme en las promesas de Dios, resonó en mi corazón como nunca antes, instándome a dejar atrás las sombras del miedo y la duda que me habían tenido cautiva por tanto tiempo. Quiero creer de nuevo, susurré, mi voz temblaba por la emoción cruda. Las palabras se sintieron como una súplica frágil, como si estuviera extendiendo la mano en la oscuridad, desesperada por algo a lo que aferrarme. Quiero sentir su presencia en mi vida una vez más. La expresión de Catherine se suavizó, su sonrisa gentil y llena de compasión, sus ojos reflejaban una profundidad de comprensión que parecía llegar directamente a mi alma. Entonces, que este sea tu momento de despertar, dijo, su voz era una tierna invitación. Acepta la verdad de que Dios está esperando que regreses a Él. Sus brazos siempre están abiertos, listos para recibirte. Sus palabras, simples pero profundas, se asentaron en lo profundo de mí, encendiendo un destello de esperanza que no me había dado cuenta de que todavía tenía. En ese espacio sagrado, el tiempo pareció estirarse mientras sentía un cambio poderoso dentro de mí. El miedo y la soledad que habían plagado mi corazón durante tanto tiempo comenzaron a disiparse, reemplazados por un coraje tranquilo pero creciente para enfrentar las luchas que se avecinaban. Catherine, percibiendo esta transformación, me instó a cultivar una práctica diaria de oración y meditación sobre las Escrituras. Habló de cómo estas disciplinas espirituales podían restaurar mi fe y profundizar mi conexión con Dios, dándome la fuerza que tan desesperadamente necesitaba. La oración es tu conversación con Él, explicó con voz firme y tranquilizadora. Es donde encuentras tu fuerza, tu claridad y tu paz. A través de la oración, puedes dejar tus cargas a sus pies y encontrar descanso para tu alma. Mientras hablaba, casi podía verme arrodillada en oración silenciosa, derramando mi corazón ante Dios, expresando mis miedos, mis dudas, mis anhelos y mis esperanzas. Me lo imaginé allí a mi lado, escuchando atentamente, ofreciéndome consuelo y guía, su amor envolviéndome como un cálido abrazo, un refugio seguro contra las tormentas de mi mente. Esta imagen tan vívida despertó algo muy profundo en mí, un deseo intenso de volver a conectarme con el Dios en el que una vez confié tan profundamente. Un anhelo de sentir su presencia una vez más, de escuchar su voz y confiar en su dirección. Catherine parecía percibirlo y con un tono suave pero firme, compartió un versículo que permanecería grabado para siempre en mi corazón. Quiero compartir algo especial contigo, dijo, con una voz a la vez gentil y resuelta. En el Evangelio de Juan, se nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. Él trae esperanza a quienes viven en la oscuridad. Cuando eliges caminar en su luz, encontrarás el camino a casa. Sus palabras fueron un faro, un llamado a salir de las sombras y entrar en la luz. La promesa de esperanza, de encontrar mi camino a casa, me llenó de una sensación de paz y anticipación, como si un camino olvidado hace mucho tiempo se hubiera iluminado ante mí. Con cada palabra, me sentía más cerca de Dios, más cerca de la sanación que buscaba tan desesperadamente. La imagen de Jesús de pie, con los brazos abiertos, haciéndome señas para que volviera, inundó mi corazón con una paz indescriptible. Era como si el peso de años de lucha y confusión finalmente se hubiera levantado, y en su lugar, la claridad me invadiera como una suave marea. En ese momento, comprendí, necesitaba liberarme de las cargas que había llevado durante tanto tiempo, mis remordimientos, mis dudas, mis miedos, y confiar en la infinita bondad de Dios. Necesitaba dar ese primer paso hacia la sanación, sabiendo en lo más profundo de mi alma que nunca era demasiado tarde para abrazar la luz de Cristo, sin importar lo lejos que me hubiera alejado. Mientras Catherine seguía hablando, me invadió un profundo sentimiento de gratitud. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras la miraba, viéndola realmente por primera vez. Gracias por estar aquí, por mostrarme el camino de regreso, susurré, con la voz cargada de emoción.
He estado perdida durante tanto tiempo, perdida en mi propia desesperación, y ni siquiera sabía cómo encontrar la salida. Su sonrisa se hizo más profunda y tomó mis manos entre las suyas con tanta ternura que su tacto irradiaba calidez y amor. No estás perdida, Sara, dijo con dulzura, pero con una profunda certeza. Estás al borde de un nuevo comienzo. Acepta este momento con todo tu corazón. Deja que alimente tu fe y te lleve hacia adelante. En ese momento sagrado, el peso de sus palabras se hundió profundamente en mi alma. De repente comprendí el significado de este encuentro. No se trataba de un encuentro breve en un reino aparentemente infernal. Era una cita divina, una intersección sagrada entre mi vida y el ministerio de Catherine, donde el amor de Dios se estaba dando a conocer de una manera que ya no podía ignorar. Me sentí empoderada, no solo para recuperar mi fe, sino también para compartirla con los demás. Sentí que un nuevo llamado se agitaba dentro de mí, un llamado a convertirme en un faro de luz en un mundo tan a menudo ensombrecido por la oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba Catherine, los muros que había construido alrededor de mi corazón comenzaron a derrumbarse. Ella me recordó la verdad que había olvidado hacía mucho tiempo, que el amor de Dios es implacable, transformador e inquebrantable. Sentí que las cadenas de la desesperación que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo comenzaban a romperse, y en su lugar emergió un profundo sentido de propósito, un sentido de dirección. Me di cuenta de que había recibido un don, una invitación a caminar en la luz de Cristo, no solo para mí, sino para llevar esa luz a la vida de los demás. En ese momento decisivo, tomé la decisión consciente de despertar a una nueva realidad, una realidad en la que la fe, la oración y la palabra de Dios serían las fuerzas que guiarían mi vida. Cuando las palabras de Catherine resonaron en mi corazón, supe que estaba lista para abrazar la vida que Dios tenía reservada para mí, una vida llena de un propósito renovado, alegría y un compromiso inquebrantable de compartir su amor con un mundo que necesitaba desesperadamente sanación y esperanza.